Bienvenidos a las sombras de este canal. Ya has dado el primer paso en este sendero oscuro y no hay vuelta atrás. Hoy, las sombras nos revelarán otro capítulo macabro de la historia, uno que te helará la sangre y te hará cuestionar la naturaleza humana. Así que, prepárate, porque lo que viene a continuación es solo para aquellos que se atreven a mirar de frente a lo más temido y a escuchar las voces de un pasado sombrío. ¿Estás listo para continuar? Entonces adentrémonos aún más en esta pesadilla histórica. Si has llegado hasta aquí, prepárate para explorar lo inexplorado. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los hombres más despiadados de la historia, cuyo nombre todavía evoca terror. Vlad el Empalador, el príncipe del terror y la muerte, que inspiró la leyenda de Drácula. Apaga las luces, escucha con atención y acompáñame en este descenso a lo más profundo de la brutalidad humana y la sed de sangre. Para entender la brutalidad de Vlad el Empalador, debemos remontarnos a su infancia, una historia marcada por la traición, el sufrimiento y la venganza. Vlad III nació en 1431 en la región de Valaquia, actual Rumanía, en una época donde Europa del Este se encontraba en constante lucha contra el Imperio Otomano. Su padre, Vlad II Dracul, pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta cristiana comprometida con la defensa de Europa del avance otomano. De esta orden, Vlad heredaría el apellido Dracul, que significa dragón, pero que el pueblo transformaría en Drácula, el demonio. A los 11 años, Vlad y su hermano Radu fueron enviados como rehenes al Imperio Otomano, en un acto de diplomacia forzada por su padre. Este periodo de cautiverio fue crucial en la formación del futuro empalador. Allí, Vlad fue testigo de las brutalidades otomanas, de ejecuciones públicas y torturas, y según los relatos fue también víctima de abusos. Este entorno de violencia y humillación sembró en él una sed de venganza que marcaría toda su vida. Tras años en el cautiverio otomano, Vlad regresó a Valaquia, decidido a recuperar el trono que le pertenecía por derecho. En 1456, tras varios conflictos y alianzas traicioneras, finalmente lo logró. Sin embargo, no sería un reinado pacífico. Vlad encontró un reino devastado por la guerra, lleno de bandidos, nobles traicioneros y campesinos empobrecidos. Para consolidar su poder y aterrorizar a sus enemigos, Vlad empleó el empalamiento como su método de castigo favorito. Este método consistía en clavar a sus víctimas en largas estacas de madera que penetraban sus cuerpos, causando una muerte lenta y agonizante. Las estacas eran colocadas en diferentes ángulos, de manera que algunas víctimas murieran de inmediato, mientras que otras podían sufrir durante horas o incluso días. El terror de Vlad no tenía límites. Se dice que organizó festines rodeado de los cuerpos empalados de sus enemigos, disfrutando de su comida mientras contemplaba el sufrimiento ajeno. Su crueldad no estaba reservada solo para sus enemigos. También castigaba a su propio pueblo con brutalidad extrema si desobedecían sus órdenes o no cumplían con sus expectativas. La fama de Vlad el Empalador alcanzó su punto culminante en 1462, cuando el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, decidió invadir Valaquia para acabar con el gobierno de Vlad. El ejército otomano, mucho más grande y poderoso que las fuerzas de Vlad, se dispuso a marchar sobre la capital, Târgoviște, pero lo que encontraron al acercarse a la ciudad fue algo salido de las pesadillas más espantosas. Vlad había empalado a 20,000 hombres, mujeres y niños, formando un gigantesco bosque de empalados alrededor de su capital. Los cadáveres descomponiéndose al sol, algunos aún vivos y agonizando en las estacas, formaron una barrera psicológica devastadora. Los otomanos, horrorizados por lo que vieron, se retiraron temporalmente, reconociendo que Vlad no solo era un enemigo implacable, sino que estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para mantener su poder. Este evento quedó grabado en las crónicas de la época y los relatos se expandieron rápidamente por Europa, consolidando a Vlad como una figura de horror y terror. Aunque la imagen de Vlad está teñida de sangre y crueldad, algunos historiadores argumentan que sus acciones, aunque brutales, fueron parte de una estrategia para consolidar su poder y proteger su reino. Valaquia estaba constantemente amenazada por potencias extranjeras como los otomanos y los húngaros, y el uso del terror permitió a Vlad mantener el control sobre una región caótica y plagada de traiciones. Para algunos,
Vlad fue un héroe nacional, un defensor implacable del cristianismo contra el avance del Islam otomano. Para otros, fue un tirano sádico, cuya sed de sangre no conocía límites. Sin embargo, lo que es indiscutible es que su método de gobierno, basado en el miedo absoluto, lo separa de otros líderes de su tiempo. Se cuenta que durante su reinado, la ley y el orden fueron tan estrictos que una copa de oro podía dejarse en una plaza pública sin que nadie se atreviera a robarla, por miedo a las horribles represalias de Vlad. Aunque sus métodos eran despiadados, en su mente estaba construyendo un reino fuerte y disciplinado. A medida que los relatos sobre Vlad el Empalador se extendieron por Europa, su figura se fusionó con el mito. La brutalidad de sus actos, combinada con su conexión al nombre Drácula, inspiró una leyenda que perduraría mucho después de su muerte. La leyenda de Drácula, el vampiro. Aunque no hay evidencia histórica de que Vlad bebiera sangre, los relatos populares sobre su sadismo y las imágenes de miles de cuerpos empalados hicieron que su figura se convirtiera en algo casi sobrenatural. Bram Stoker, al escribir su famosa novela Drácula, siglos después, se inspiró en este oscuro príncipe para dar vida a su personaje inmortal. La historia de Vlad el Empalador trascendió lo real para convertirse en un mito, una sombra que aún acecha en los rincones más oscuros de Europa. A pesar de su crueldad, Vlad no era invencible. En 1462 fue finalmente derrotado y capturado por los húngaros, quienes lo mantuvieron prisionero durante más de una década. Aunque recuperó el trono brevemente en 1476, su reinado fue efímero. Vlad fue asesinado en una batalla contra los otomanos, y su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II como trofeo. Su muerte no fue el final de su legado. Vlad el Empalador sigue siendo una figura enigmática y aterradora, cuyo nombre aún provoca escalofríos. En su tierra natal, es recordado tanto como un héroe que defendió Valaquia del Imperio Otomano, como un tirano sanguinario que no mostró misericordia ni a amigos ni a enemigos. El impacto de Vlad el Empalador en la historia no se limita a sus crueles métodos de gobierno. Su uso del miedo como arma política fue una estrategia brutal pero efectiva en una época donde la traición y la guerra eran parte de la vida cotidiana. Hoy en día, su figura está envuelta en el mito y la leyenda. Su imagen ha sido inmortalizada en la literatura, el cine y el folclore, pero detrás de la ficción se encuentra una realidad aún más aterradora, la de un hombre que utilizó el horror como herramienta de poder. Vlad el Empalador no solo fue un tirano, sino una manifestación del miedo mismo, una figura que encontró en la tortura su medio para controlar y someter. Y así, hemos dado el primer paso hacia los horrores que nos esperan en este mes macabro. Pero no te engañes, esto es solo el principio. Lo que has visto hasta ahora es una pequeña muestra de las oscuras historias que aún quedan por contar. Si estás listo para continuar, asegúrate de suscribirte y compartir este video con quienes, como tú, se atrevan a explorar los secretos más sombríos del pasado. Si es que puedes soportarlo, nos veremos en la próxima historia en las tinieblas.